Somos BM Online. Conectate con nosotros. Vamos a saludar al querido amigo Roberto Paredes, analista político, escritor e investigador audiovisual. Mil gracias, Bruno, mil gracias. ¿Cómo te va, che, Roberto? Bien, bien. Estuviste en Brasil hasta hace unos días. Estuve y nos en traes Brasil. El palpitar del vecino país con la reciente crecida de popularidad de Lula. ¿Creció Lula? Creció Lula. ¿O fue para atrás Lula? No, creció Tras con los aranceles impuestos por Trump y la prisión domiciliaria de Bolsonaro. Correcto. A ver, A vamos a partir de escucharte, ahí- vamos a escucharte. El problema es que Donald Trump tomó una medida. Hay una cosa sorprendente, Bruno, que te va a interesar. ¿Con quién fue a trabajar Eduardo Bolsonaro? Hijo de Jair, Sí. el expresidente, con el hijo del general João Batista Figueiredo. Dicho sea de paso, del mismo nombre. ¿Te acordás de João Batista Figueiredo? Sí. Que estuvo como agregado militar aquí, Acá en Asunción. ¿verdad? En Asunción. Fue presidente del Brasil cuando se inauguró en el 84. Se hizo funcionar Itaipú. Él lo hizo con Stroessner, ¿sí? Y promovió el repliegue ordenado de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. El hijo es amigo de Donald Trump, hizo de puente para Eduardo Bolsonaro, ¿sí? Y Trump tuvo la infeliz idea de promover la política injerencista más grosera que se hizo en América Latina. Pidió que se suspendiese un juicio, ¿no?, contra personas que habían invadido o liderado la invasión de los tres poderes del Estado brasileño el 6 de enero y después habían ¿De qué año? ¿Del 23? Ahora del 23. Y ocuparon frente a los cuarteles promoviendo un golpe de Estado, ¿sí? Entonces, eso le llevó a Lula a reaccionar con mucha energía en contra de esa medida de Trump y a partir de ahí comienza a recuperar puntos en las encuestas. Bueno, pero estos aranceles del 50%, tenemos entendido, Sí. a los productos brasileños por parte de Washington, no le va a ser fácil superar a Brasil. No se van a aplicar. ¿Eh? No se van a aplicar. En ¿Cómo no se 700 van a aplicar? Y se formó una comisión en los Estados Unidos que exoneró de aranceles ya 700 productos. ¿Ah, sí? Más de 700 productos. Pero el problema es para Trump, porque hace 2 días recibe una llamada de Vladimir Putin y le dice: todo lo que te compraba Estados Unidos te vamos a comprar nosotros. ¿Ah, sí? Le abre de par en par las puertas y Lula ya está anunciando que no se va a vender ni sin aranceles esos productos a los Estados Unidos. Bueno, Y eran productos acá, esenciales. sí, tenemos acá esta información. El presidente Lula conversa con Xi Jinping, Eso fue anoche. con Putin y con Modi de la India tras el tarifazo de Trump. El mandatario brasileño intensifica la búsqueda de mercados y aliados tras el castigo impuesto por Estados Unidos para salvar a Bolsonaro. O sea que en el ojo de la tormenta está Bolsonaro, el eje es Bolsonaro acá. Claro, Bolsonaro está y no está, digamos. ¿Cómo que está y no está? Y eso que acaba de decir solamente existe en las falsas noticias. No existen O grandes sea que esta es movilizaciones. una falsa noticia. No. Las movilizaciones supuestamente grandes que se hacía Bolsonaro antes, lo hizo antes de hacer esta movida que se considera casi coincidentemente traición a la patria. Puedes buscar una en la que 61% de la población brasileña está en contra de la amnistía, que se le amnistíe a Bolsonaro. Anteriormente estaba más dividida, estaba bien equilibrada. Okay. Casi la mitad quería que se le amnistíe. Y ahora, Amnistía. que se le perdone Sí, por el tema sí, ese. de amnistía. Claro. Bueno, No fue solo un tenemos intento de imágenes. golpe de Estado, fue un intento de asesinato a Lula. Tenemos imágenes, esto fue hace una semana, ahí vemos la gente en las calles. Sí. Esto creo que fue es Río de Janeiro. Marchas a favor de Bolsonaro en Brasil.
Sí. Y esto no es ninguna imagen trucha, esta es la realidad, ¿verdad? Esta no, También. pero no es mucha tampoco. ¿Qué cosa? 30.000 personas fueron las que juntaron. Primero fue 11.000, esa fue la más pobre, y después fue la última de 30.000, algunos estimaban en 35, y había gente que lloraba. No puede ser que 35.000 brasileños estén apoyando un injerencismo. A mí me dolió la cobardía. 35.000 brasileños, personas, pero no sí. es nada. No Con es una nada dentro población de del Brasil, 220 más millones. todavía para una persona como Bolsonaro, que llegó a hacer concentraciones de 400 a 500.000 personas, Bruno. No, eran grandes las movilizaciones. Pero yo sé que eran enormes. Bueno, por eso. Bueno, informe desde Río, atención, despierta Brasil, lema de marcha en Copacabana a favor de Bolsonaro, y ahí tenemos las imágenes, ahí está el Corcovado. Bueno, de fondo, cientos de brasileños salieron a las calles de Copacabana para mostrar su apoyo al expresidente Jair Bolsonaro con el lema Despierta Brasil. Ese ciento me parece muy malo sus también. Simpatizantes alegan que el exmandatario es víctima de una persecución política y abogan por la amnistía de Bolsonaro. Nuestra corresponsal Valerie Sacone nos amplía esta información. Bueno, y ahí está ella saliendo en pantalla diciendo todo lo que está viendo y sintiendo, digamos. Pero en síntesis, ¿cómo está hoy Brasil? Hoy miércoles. ¿Cómo? Brasil está con los mejores indicadores desde el punto de vista social, económico. Está jugado a muerte con los BRICS. Que están dividiendo o promoviendo un nuevo orden internacional, ¿sí? Y ese es el trasfondo, el telón de fondo es ese, ¿no? Es un tema complejo que yo creo que pasado mañana vamos a tener una idea más clara cuando Donald Trump se encuentre con Putin en Alaska y de ahí salga algún tipo de indicador, digamos, de hacia dónde va a caminar el mundo en adelante. Bueno, hay que estar pendiente de esa reunión de Alaska y yo pendiente de mis anteojos amarillos. Lula llama a Xi Jinping y hablan ambos sobre ampliación del comercio. O sea que Xi Jinping va a apoyar a Brasil en este caso. Viene apoyando desde hace tiempo. ¿Así? Sí. Brasil es el mayor socio comercial es decir, China es el mayor socio comercial de Brasil en este momento. Ya llega a ser el mayor socio comercial. Y por otro Desplazó lado, a Estados Unidos de ese espacio, un abrir y cerrar de ojos. Sí, por otro lado, Estados Unidos critica a Brasil y a Venezuela en informe global sobre los derechos humanos. Estados Unidos publicó un informe sobre derechos humanos en el mundo en el que ensalza a sus aliados, como es el caso de El Salvador, y fustiga a los que consideran rivales, como Brasil, Venezuela y China. La administración de Donald Trump intensificó ayer martes los señalamientos contra Brasil y Venezuela, países considerados rivales del nuevo gobierno, en su informe anual sobre derechos humanos. Hay una gran diferencia. Estados Unidos reconoció el gobierno de Maduro y Lula no. Lula en ese sentido es un tipo así de principios, con código, claro, contundente. Brasil nunca aceptó el gobierno de Maduro. Varias veces discutimos acá, yo te decía, si no muestran las actas, Brasil no va a reconocer. Brasil es un país donde se trabaja con códigos y códigos firmes. Brasil no necesita de Venezuela ni de ningún otro país. Y si no existe un juego claro por parte de Maduro, Brasil no va a reconocer el gobierno de Maduro. No hay afinidad en ningún campo. Yo siempre te dije que para mí, antes que un referente de izquierda, parecía un neonazi Maduro. ¿Sí? Se portó siempre así, como un tipo que se pasaba por encima de las reglas como se le cantaba. Yo creo que él perdió la primera elección contra Capriles. Siempre te dije al aire, sí, claro, porque yo creo que había ganado Capriles esa elección. Y ahora
el grupo de Machado había ganado también la elección y no se le dio. ¿Y estos 50 millones de dólares le van a remover el piso? No es demasiado poco dinero para 50 millones. 50 o 50 mil millones. No, 50 millones de dólares. No creo. No, esa es lo que están ofreciendo por informaciones sobre él. Y tengo un amigo que parece que le pasó, se comunicó con la gente y pide por lo menos la mitad que se le dé, porque dio informaciones sobre Maduro. Dijo que estaba en el Palacio de Miraflores. Sí. Esa es la información, pero es real. Y el tipo salió a los gritos, si vengan a buscarme, acá estoy en el Palacio de Miraflores. Ya sé dónde está, dicen, está en el Palacio de Miraflores. Yo me conformo con la mitad, 25 millones me dan y ya está. Allá en Caracas. Bueno, y Lula avanza en la idea de una moneda común para países del BRICS. Eso es lo que le molesta. Esa es una de las cosas que más le molesta Trump, a Estados Unidos, porque Lula, a diferencia incluso de Putin y Trump, los tres son los líderes más importantes de esa, con el hindú, ¿sí? Sí, con Modi. Sí. Él insiste en que hay que crear una moneda. Es más, la presidenta del Banco de los BRICS es nada menos que Dilma Rousseff, una expresidenta del Brasil. Bueno, y carne y uña de Lula da Silva. Carne y uña de Lula, es de confianza total de Lula, y Lula le colocó en un puesto clave, en un momento clave también de la historia mundial, en que se está dejando de usar el dólar en muchas transacciones comerciales. Bueno, eso le puede afectar muy severamente al dólar. Lula da Silva, reiteramos, avanza en la idea de una moneda común para países del BRICS, y los países del BRICS son justamente Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y un montón de naciones más que se van sumando. Ya. No podemos seguir dependiendo del dólar, que es la moneda de un solo país adoptada como patrón mundial, explicó el mandatario brasileño, para insistir en la necesidad de impulsar una divisa común nueva, distinta, que nazca desde el BRICS. Eso lo señala Lula da Silva. De todos modos, Bruno, para precisar, en ninguno de los casos, en ninguna de las encuestas, Lula gana en el primer turno, en ninguna de ellas. ¿Ah, sí? En todos los escenarios, ellos hacen un escenario contra Jair Bolsonaro, que es donde Jair Bolsonaro es el que tiene más votos contra Lula, o sea, 39, no llega a 40 Lula, y 21 tiene Bolsonaro. Los demás candidatos tienen menos, mucho menos. Lo que sí hay en el primer turno, una diferencia grande, digamos, que se aproxima a 20 puntos. En este momento creo que Lula subió un poco más y está en 41, pero no pasa de ahí. En el segundo turno sí ganaría, salvo en uno de los escenarios, que es contra el actual gobernador de San Pablo, en que se podría dar un empate técnico. ¿Quién es el actual? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, vamos a revisar enseguida. Sí. En este año 2025, los países miembros del BRICS son, atención, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Además, existen países socios como Bielorrusia, Bolivia, cuyas elecciones presidenciales son este domingo, Cuba, Kazajistán, Malasia, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Todos estos países están asociados prácticamente, o metidos, muchos desde el origen, en esta organización llamada BRICS, que reiteramos, comienza con B larga de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudáfrica. Correcto. Y el BRICS inicialmente es un acrónimo para Brasil, Rusia, India y China. Se ha expandido para incluir a Sudáfrica en el 2010, hace 15 años,
Y en el pasado 2024 se incorporaron Egipto, reiteramos, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia. Se unió también como miembro pleno el 1 de enero de este año 2025. Además, existe el formato BRICS Plus, que incluye países socios como los mencionados anteriormente. Hubo una cumbre, la número 17 de los BRICS, que se celebró en Río de Janeiro en julio 2025. Correcto. Y no vinieron Xi Jinping ni Putin. No estuvieron. Es decir, participaron por Zoom, a distancia. Ahí está Modi. Modi tiene mucha fuerza en India, porque India está entre los BRICS y también... No solamente entre los BRICS, es la cuarta potencia mundial en este momento. Espera, pero también está entre los BRICS. Tiene pactos con Estados Unidos. Pero tiene una sociedad amorosa, entre comillas, con Estados Unidos. Tiene negocios que son importantes, pero se pasaron por encima y siguieron comprando el petróleo y el gas ruso. ¿Ah, sí? Y hubo una molestia por parte de Donald Trump, pero realmente se ha demostrado que no puede controlar nada este señor. En este sentido, Bruno, dijo o asistimos a su campaña, en un día voy a terminar con la guerra de Ucrania. Pasaron 6 meses y todavía no terminó la guerra, ¿sí? Es más, los rusos se volvieron cada vez más agresivos en la medida en que quedó más desprotegida Ucrania, ¿no? Entonces están ocupando más espacios territoriales. Bueno, y así todo se reunirán en Alaska Putin y Donald Trump. Necesitan reunirse porque yo creo que ahí se va a promover una segunda reunión el 3 de septiembre en que se hace en Pekín el desfile de la victoria contra Japón y se piensa hacer la reunión de los 3 grandes del momento, repetir lo de Yalta, cuando se juntaron Churchill, Eisenhower y Stalin para repartirse el mundo. Sí. Y ahora se quieren reunir para ver cómo se reparten el mundo Xi Jinping, Putin y Trump. Esa es una de las propuestas que está llevando Putin para... que además ya hubo la invitación. Sabes mucho, estás brillante hoy. No, te hizo Bruno, bien ese lavado así brasileño. Hice un acompañamiento, solo que yo no me quiero meter mucho en este tipo de cosas, pese a que se dice tonterías en cantidades industriales en este país, y sobre todo se tuvo una actitud cobarde por parte de los políticos y de los medios de prensa, porque con ese injerencismo que nosotros hemos soportado en tiempo del embajador anterior, es una chuchería frente a esto. Imagínate que el presidente de un país extranjero, por potencia que sea, pide que termine un juicio en el Brasil, que se le dé la libertad a un presidente. ¿Qué se cree el tipo? Está más loco que una cabra. Y es el hombre más poderoso del mundo, mijo. No, eso es lo que él cree. A lo mejor cuando se cae de la cama y se despierta se da cuenta que hay un Xi Jinping que produce mucho más que la fábrica del mundo, y hay un Putin que tiene más ojivas nucleares que él. ¿Te parece que tiene mucho más? Eso está demostrado. Sí, tiene armas más modernas. No me parece que le gana al Duque de Areguá. No le Bueno, gana. el Kremlin confirma la reunión entre Putin y Trump en Alaska. El Kremlin confirmó que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán para una cumbre bilateral el próximo 15 de agosto. 15 de agosto es viernes. Viernes, en Alaska. Acá es feriado. Que es feriado, acá también, entre paréntesis. Sí. Tal y como lo anunció minutos antes el propio mandatario de Estados Unidos. Creo que por eso eligieron ese día. Es feriado en Paraguay. Claro. Putin, vamos a hacerlo. No se va a meter Paraguay. No se va a meter. Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras, y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes
de ambos países. Bueno, hay que recordar que Alaska fue territorio de Estados Unidos, de Rusia. De Rusia, por eso. Y fue vendido a lugar Estados ideal. Unidos, ¿verdad? Ahí la primera propuesta de Trump fue reunirse en Roma. Roma. En Roma justamente funciona en Italia el Tribunal Penal Internacional que había ordenado su captura, ¿verdad? Era imposible. Entonces le contrapropone Putin Emiratos Árabes Unidos. Pero finalmente creo que escogieron el mejor lugar. Alaska es un lugar ideal. Fue ruso y es actualmente estadounidense. Y van a tener mucho Hay frío. Absoluta seguridad, no, pero va a haber seguridad absoluta de que ahí no va a pasar nada. Yo no sé ahora bueno, porque ahí sí que van a estar preparadas ojivas de todo tipo pero y de ambos lados. ellos tienen un clima distinto al nuestro ahora, o sea que el hemisferio norte está con calor, digamos, no sé, en Alaska llegará algo de calor también, ¿verdad? Hay 15 grados ahora mismo en Alaska. Agradable, claro. Y nuestra temperatura acá en Asunción, querido Emanuel, tenemos menos, 13 grados y un poco más, o sea que Alaska está más caliente que nosotros hoy. Tenés otra información ahí, pusiste esta de, Lula da Silva afirma que Trump no fue elegido para ser el emperador del mundo y aumenta la disputa entre Estados Unidos y Brasil. ¿Y vos qué decís, querido Roberto Paredes? Yo creo que hay experiencias. Te voy a pasar un video. Me gustaría que le entrevistes un español que fue con su pareja a vivir en China. Un español. 20 años en China se llama el libro. Y la entrevista también estuvo en la Argentina la semana pasada. Sé que muchos paraguayos estuvieron acompañando esos debates. Yo lo conocí desde el Brasil, estuve leyendo muchos materiales. Dice cosas muy esclarecedoras. Por ejemplo, dice, cuando se inauguró el capitalismo en China, dice, con Deng Xiaoping, ¿sí? Que es el padre intelectual y político de Xi Jinping. Todo cambió, la gente dice cualquier cosa, dice sobre China. Y dice cosas... ¿Vos te referías a Díaz Marro? Claro, Adrián Díaz Marro, que estuvo acá con nosotros. Acá estuvo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Él hace 19 años que vive en China, se casó, él es español de origen, se casó con una china que lamentablemente falleció su señora, quien la quiso mucho, pero él no tiene contactos ni con el gobierno, ni hace negocio con el gobierno, él solamente trabaja empresarialmente. Es una persona muy inteligente y vino acá para dar a conocer la otra cara de la China que desde aquí se refleja, ¿verdad? Porque acá la única China es Taiwán y China continental para nosotros es pecaminosa en todos los aspectos. Y este señor... Pero es que Taiwán no se declara luego China. No, ¿cómo que es? República China de Taiwán, dice. Desde el nombre tienen que cambiar. Eso desde mi concepto, ¿verdad? Pero Díaz Marro... China, como dice, Taiwán, como dice este español, va a ser... No existen dos Chinas, hay una sola China. Sí. Y él dice, no va a haber violencia. ¿Y en cuál de las dos Chinas vas a estar vos, che? Porque hay una sola China, que es la China ultrapoderosa, la que le está disputando la hegemonía a Estados Unidos, no es Taiwán. Taiwán es un... no sé si llamarle país. 14. Bueno, no 14, sea tan sarcástico. No es sarcasmo. Bruno, históricamente hay que saber que fue el refugio de cuando gana Mao Zedong la guerra interna china y entra en Pekín, se refugia. Y bueno, entonces es un lugar que usaron de refugio chinos que habían perdido una guerra civil. Ese era un territorio japonés, entre paréntesis, ¿verdad? Era un territorio japonés, pero China debe de ingerir en nuestra soberanía al pedirnos cerrar las puertas a Taiwán. Esa es otra consulta. A ver, el problema es que China, Pekín estoy hablando, en debe este momento ingerir en nuestra soberanía pidiendo da que una vuelta por el puertas. mercado 4 y vas a ver que creo que actualmente provee 14 a 20% de lo que se consume en Paraguay, China, sin tener relaciones. Nosotros siempre fuimos así, un país de contrabandistas de gran porte. Hace décadas. Decir que acá se contrabandea, Bruno,
siempre fue una de las bases de grandes ingresos del Brasil, no ahora, ¿verdad? Cuando recibíamos whiskies escoceses, que vos recordarás. Emanuel eso no tiene idea de eso, ¿verdad? Cigarrillos americanos y perfumes franceses. Este país era el centro de recepción y redistribución de esos productos a toda Y el América punto Latina. neurálgico, Ciudad del Este. Y ahora, también la misma cosa. China, vienen de China. Ahora se pelearon Pero vos todos no por sabés los cómo está Ciudad del útiles Este. escolares. Es una belleza Ciudad del Este. Una belleza muy Todo el linda. mundo va. Estuve viendo el material tuyo fabuloso. No, por eso. Todo el mundo va a comprar ahí y vienen argentinos. Vienen de Argentina, sobre todo del Brasil, vienen menos. Pero ya fue un centro de... siempre fue Paraguay un centro de redistribución de productos importantes. ¿Sí? Bueno. Y Asunción misma ahora. Es cuestión Asunción. de rascar nomás. Como te mostró aquella vez Tonina, ¿verdad? Ríos Tonina. Tonina Augusto Ríos sacó Tonina. su gorro y te dijo, diseñado en Estados Unidos, hecho en China. Fantástico, ¿verdad? Y yo estaba usando Vos eso. vos no sabés los seguidores que tiene Augusto Ríos Tonina. No, tiene. Impresionante la cantidad Qué de genial, seguidores. espectacular. Bueno, por otro lado, el deshielo entre India y China toma forma mientras Modi de la India se inclina por los BRICS en lugar de Trump. No es que se inclina por los BRICS. Yo creo que cada uno, no existe, como se dice, amistad. Lo que existe es una relación de negocios. O sea, vos hablás con un país de país a país y haces lo que más te conviene. Pero los chinos no son bobos. Si tienen petróleo y gas barato que le ofrece Rusia, van a comprarlo. No siento mucho, pero es lo que vamos a hacer. Y si el otro le sigue empujando hacia los BRICS, si te descuida toda Europa, se lanza a los brazos de los BRICS, terminó la historia. Va a ser ruin eso, para mucha gente. ¿Sabes cuántos años hubiera cumplido? ¿Quién? Hoy hubiera cumplido. Sí. Fidel Castro, tu ídolo. No. En serio, presidente de Cuba, nacía un día como hoy de 1926. ¿Qué nos decís de Fidel Castro? Fidel Castro fue un gran hombre. Jugó un papel más que importante en la historia mundial. Rediseñó el África. Rediseñó Claro. el África. O sea que él mandó 900.000 hombres a Angola. Chico Buarque escribió la música famosa Mujeres de Angola, Sí. ¿sí? Y aludía indirectamente que fue el último bastión, digamos, del colonialismo. Sí. Y envió 900.000 hombres, se perdió muchísima gente ahí, y hasta hoy tiene asistencia médica y en materia de educación a muchísimos países africanos. África se desligó de la gran parte de las colonias con la intervención de Fidel Castro, directa. Bueno, eso es lo que, no sé, yo no... Ahora yo no, sí, eso es parte de la historia, pero de lo que me enteré, pero habría que profundizar. Yo creo que la historia se va a reescribir, Bruno. ¿Qué dijiste, Marcelo? ¿Qué dijiste? Hoy es el Día del Zurdo, justamente dice. Hoy es el Día Internacional de los Zurdos. Vos sos zurdo, ¿verdad? No, yo me manejo con la derecha. Yo como Perón. ¿Sí? Mi maestro político siempre mira, fue Perón. Hay un rosario de grandes celebridades que están ligadas, estas celebridades, a el zurdismo, digamos, a la izquierda, y gente muy importante. Los zurdos más famosos del mundo, Jim Carrey es uno de ellos, Charles Chaplin, que se lo echó de Estados Unidos en su momento, terminó en Suiza y fue el que inició toda el humor. Estoy viendo la lista y pienso seriamente pasarme a la derecha. Bueno. Te digo en broma. Charles Chaplin, que revolucionó el cine en blanco y negro ya, sí, y sin era un genio. Tom Cruise también está en este listado. Robert De Niro también está a favor del zurdaje. Greta Garbo, esta gran actriz sueca. Judy Garland, también Rock Hudson,
por supuesto, a ver, Nicole Kidman, Val Kilmer, Marilyn Monroe, no sabía esto, Demi Moore, Brad Pitt, Robert Redford, Keanu Reeves, Julia Roberts, Sylvester Stallone, Emma Thompson, Peter Ustinov, un gran actor, Dick Van Dyke, un cómico impresionante, Bruce Willis, y dentro del grupo de astronautas afamados, figuran nombres como los de Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Jim Lovell, que ayer creo que falleció, hace 2 días. Y en el campo de la política, los zurdos han sido George Bush padre, el príncipe Carlos de Inglaterra, Fidel Castro, por supuesto, que hoy hubiera cumplido 99 años, Bill Clinton, Gerald Ford, Herbert Hoover, que estuvo ahí manejando ¿cómo se llama? Toda la investigación de Estados Unidos, Isabel II de Inglaterra, John Fitzgerald Kennedy Jr., salió en contra de la ideología del padre, Ronald Reagan, Harry S. Truman y la reina Victoria de Inglaterra. Así que son nombres ahí solo falto yo, diría Stroessner, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo soy partidario de lo que decía Perón. A Perón pues le pregunta a Rucci en un momento en España. A María Luz también. Bueno, ella escribe con la zurda. Hoy es el día del zurdo. Y hoy es el día del zurdo. Pero a Perón una vez le por ahí viene la mano. Claro. El día del zurdo de los que escriben con la izquierda. Y vos también sos zurdo. También. Vos también ahí sos está, zurdo. Mirá. Bueno, o sea que está cercado de zurdos, Bruno, no podés. Sí. A través del zurdaje. Atender. Perón, que era un genio de la política, le decía siempre a Rucci le pregunta, después de una larga discusión, entonces le damos con la derecha, general. Decía siempre, Rucci, sí. El sindicalista. Entonces le dice, Rucci al final le dice, sindicalista, general, le damos con la derecha, no, entonces a los tipos le dice, no, Rucci, con la izquierda también, le pegamos con las 2 manos. ¿Sí? Le pegamos con las 2 manos. Sin que interrumpir mucho, Bruno, me quisiera rendir un homenaje póstumo a una gran personalidad para ahí, el maestro del relato. Fidel Castro. No, el maestro del relato Jesús Pérez nos dejó. Sí, para mí, no solamente un gran actor de teatro e inclusive de cuestiones de televisión, sino que sobre todo era probablemente el mayor capo de la narrativa. La narrativa es un género de la oratoria que pocos practican. Él narró alrededor de 32 documentales que yo hice. Siempre mi narrador era Jesús Pérez. ¿Viste la voz que tenía? Voz fascinante. Y además le daba mucha vida a lo que nosotros lo teníamos en cuenta para que nos traduzca las documentales en español al inglés. Él era profesor de inglés. Perfecto inglés, ¿verdad? Hablaba perfecto inglés. Yo no le quería discutir, porque él no decía Jimmy Carter. Decía la gran 7. Y yo, que no quería decirme Jimmy Carter. Acá en Paraguay se lo conoce así. Y yo me callaba porque el tipo hablaba en inglés perfecto. Bueno, Roberto lastimosamente Paredes, me perdí su velatorio. Estaba en Brasil. Estuviste en Brasil. Estuve en Brasil, la pasé muy bien. Bueno, pero pasaste muy bien. Vos tenés una hija ya. Paso, tengo una hija en Brasil. Tengo una ¿Te hija acogió en la hija? Claro, estuve en su casa. ¿Pero de visita o estuviste pernoctando ahí? No, pernoctando. Pernocto en 2 lugares, en la casa de mi ex y en la casa de mi hija. Sí. Y la gente se sorprende, que allá eso es común. Mi ex se iba a su novio todos los días. Vos sos el señor de varias mujeres. De varias mujeres. Y en cuanto a lo de Cuba, no, te cuento una cosa que creo que nunca te comenté, te comento al aire. En el 82, yo tenía que viajar a Cuba. En el 82. ¿Cómo me gustaría viajar con Roberto Paredes a Cuba? Con Roberto Paredes. Mira, podemos irnos, hay lugar para, te conté en la última entrevista que te podés divertir como loco ahora. No, yo sé, estuve en Cuba, estuvimos como allá. Pero ahora tenés pasaron muchos años. 2 por cuadra que te asedian. Y son hermosas las cubanas. A muchas les podés decir que no, pero no se le puede decir a todas. No.
¿no? Bueno, y siempre le decimos que sí al querido Roberto Paredes, analista político, escritor e investigador audiovisual, quien está con nosotros, estuvo con nosotros, y los despedimos con un fortísimo aplauso. Hasta gracias, la siguiente. Bruno, gracias. Hasta un la espacio siguiente. fantástico. Somos BM Online. Conectate con nosotros.